¿Qué hay detrás del chantaje emocional que damos y que recibimos? ¿Cómo podemos responder sin alimentar el ciclo de manipulación emocional? De esto y mucho más hablamos en el episodio 76. El episodio de hoy se llama El chantaje emocional. Bienvenidos a Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Wendy Bosch. Y yo soy Magui Moreno. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el chantaje emocional. Un tema muy importante, muy fuerte, muy potente, porque todos hemos hecho chantajes emocionales y hemos sido víctimas de chantajes emocionales de los demás. Muy importante tema, pero antes les recuerdo que estamos leyendo en el Club del Libro del podcast el libro de Brené Brown que se llama Los dones de la imperfección. La próxima semana es el Facebook Live para hablar sobre el libro. Entonces, esperamos que les esté gustando y si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, frases de libro o lo que sea, pueden compartir siempre con nosotras, siempre en el grupo cerrado de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano en Facebook. Y pues ya con eso entramos de lleno al tema del chantaje emocional. Tú empieza, Magui. A ver, yo os doy un poquito de información de fondo. Básicamente es un término que se popularizó a principios del siglo XX, en los años 40 creo, por una psicoterapeuta que se llamaba Susan Forward. Uh-huh. y que básicamente es el uso del control en las relaciones y que suele ocurrir sobre todo en las relaciones entre personas que se quieren, entre personas que son amigos muy cercanos y sobre todo familiares. Entonces el chantaje emocional es básicamente control. Es control y es manipulación. Y es muy interesante porque leyendo un poquito más sobre este tema a nivel psicológico, en inglés se habla como de 3 vectores que tiene el chantaje emocional, que son el miedo, la obligación y la culpa. Pero que en inglés ya forman un acrónimo muy interesante porque sería fear, obligation y guilt. O sea, FOG. Que básicamente es FOG, el acrónimo es FOG, FOG, que en inglés significa niebla o confusión, ¿no? Entonces realmente yo creo que es un acrónimo muy apropiado desde un punto de vista visual para explicar o para dar esa imagen de lo que supone el chantaje emocional, que es una manipulación, es no ver las cosas claras, es no hacer las cosas por razones claras y aparentes, sino precisamente por miedo, por obligación o por culpa. Entonces yo creo que esto es importante entenderlo, ¿no? Y realmente lo que es también muy para mí también fundamental es entender que el chantaje emocional casi siempre busca cubrir la misma necesidad emocional básica, primaria de los seres humanos, que es el amor, la apreciación, la atención, el cuidado. Es el amor. Pero básicamente con el chantaje emocional lo estamos haciendo con una herramienta que es muy pobre. Es una herramienta, no voy a decir mala, ni voy a decir buena, ni voy a decir neutral. Es una herramienta pobre. Es una herramienta pobre porque es una herramienta que básicamente está pidiendo amor o está queriendo conseguir amor. La persona que utiliza el chantaje emocional está queriendo conseguir amor, pero lo está haciendo a través del miedo, a través de la obligación, a través de la culpa. Cuando realmente no hace falta, porque en relaciones entre seres queridos, entre seres que se quieren, entre seres que se apoyan y que se conocen bien, no
no es necesario. O sea, es necesario porque las personas lo hacemos, todos lo hacemos, ¿no? En algún momento. Entonces, en algún momento consideramos que es una manera muy necesaria o muy eficaz, tal vez, de conseguir aquello que queremos. Pero yo creo que Wendy y yo creo que vamos a estar de acuerdo en esto, en que no es necesario desde un punto de vista de desarrollo personal y espiritual. No es necesario hacer chantaje emocional para conseguir amor. Es necesario responsabilizarte de tus sentimientos. Eso es lo que es necesario. Y de tus necesidades sobre todo. Y no tenerle miedo, no tenerle pena, no tenerle vergüenza a pedir amor. Eso nos cuesta muchísimo. Pedir amor, pedir atención, pedir cuidado, pedir cariño, nos cuesta mucho por la santa vulnerabilidad, ¿no? Por ese miedo, más bien por el santo miedo a la vulnerabilidad. Y eso es lo que muchas veces nos hace recurrir al chantaje emocional. Bueno, esto como primer apunte. A ver, Wendy, ¿tú qué dices? Ok, gracias, bye. Bueno, bye. No, o sea, 100%, le agregaría, quizá, ¿no? Que hay algo muy chistoso aquí en este meollo del chantaje emocional, porque sí, o sea, 100% es lo que dijiste, o sea, control hacia los demás por esta necesidad que tenemos de ser amados, de ser aceptados, 100%. Sin embargo, cuando preparaba el podcast de hoy, o sea, las dos vertientes que me salieron, ¿no? Del chantaje fue uno, claro, que se expresa a través de la manipulación y siempre es consciente. O sea, el chantaje emocional siempre es consciente, siempre, ¿no? Si hay una mente que piensa, ¿no? Si yo digo esto y hago así, el otro va a hacer bla, bla, y entonces yo voy a tener lo que quiero. Entonces, la manipulación sí es consciente, ¿no? Uno, pero la otra vertiente, no. El peligro aquí es que como en todo, o sea, cuando algo se repite, se vuelve un hábito. Sí. Y cae después en una conducta automática. Entonces, aunque el chantaje emocional empieza siendo una manipulación consciente de los demás, se puede volver algo tan automático y tan natural que no nos damos cuenta del control a través del chantaje que estamos ejerciendo en los demás. Y ahora, el peligro aquí, o lo doloroso de la situación, es que sí, o sea, el chantaje emocional utiliza las emociones propias y ajenas para manipular. Y entonces cuando uno trabaja, cuando uno quiere manejar, ¿no? O controlar las emociones, pues exactamente, ¿no? O sea, se generan culpas, en fin, o sea, un sinfín de emociones, ¿no? Que no son fáciles que son la sombra, básicamente. De procesar, de deshacerse, de sanar, ¿no? Pero, bueno, la segunda vertiente que yo vi aquí, ¿no? En esta, bueno, independientemente de la manipulación consciente, que es como empieza el chantaje emocional, yo vi también que a veces, o muchas veces, igual casi siempre, el chantaje viene de un miedo muy profundo, de una no aceptación de nosotros mismos. O sea, a mí me da tanto miedo ser auténtica, tanto miedo ser directa, me da tanto miedo decir lo que necesito, que entonces chantajeo al otro para que lo adivine y me lo dé sin que yo se lo tenga que pedir. Directo. ¿Sí? Y que el otro sepa que si no me lo da, él se sienta culpable y él cargue con esa cruz. Ajá. En realidad lo que estamos haciendo es proyectar nuestra responsabilidad de ser vulnerables en el fondo y de pedir amor y apoyo. La estamos empaquetando y regalándosela al otro.
para que esa responsabilidad que es nuestra, de pedir ayuda, de pedir apoyo, de pedir amor, de conectar con el otro desde nuestra vulnerabilidad, para que esa responsabilidad no sea nuestra, sino que sea del otro. No, no, que es muy peligroso, porque vamos, es como este muñeco lleno de máscaras y lleno de niveles y de cosas, que es que muchas personas, cuando no quieren, bueno, no, se escudan o utilizan el chantaje para que el otro no sufra. O sea, si yo digo lo que de verdad siento, si voy a hablar, puedo herirlo, puedo lastimarlo. Cuando no quiero yo el conflicto, entonces utilizo el chantaje para que me den lo que yo quiero. Pero, o sea, el chantajista se convence, yo creo, de dos cosas. Uno, sí se convence que es la víctima, o sea, sí lo cree, ¿no? Y dos, se convence que de esa manera no está hiriendo al otro como si fuera directo con el otro. Cuando, sinceramente, creo que hace mucho más daño y más profundo el chantaje emocional a cualquier conflicto que sea directo y que dure 10 minutos y se soluciona y listo. Porque cuando hay una confrontación de dos, lo que sea, de dos ideas, de dos gustos, de dos antojos, de dos ideas, de lo que tú quieras, o sea, empieza el confrontamiento, que no es pelea, vamos, es pues sí, o sea, un confrontamiento, un diálogo, exactamente, sin violencia y sin pelea, nada, pero ahí mismo, o sea, se jala el hilo y se resuelve, a lo mejor en 5 minutos, en 10 o en 24 horas. Y el chantaje no, o sea, el chantaje como que no entra en el conflicto, pero está duro y dale, a lo mejor por meses o años o la vida entera, ¿no? Sí, es como esa niebla, ¿no? De la que hablaba al principio. Ay, sí. Que no, la niebla es muy difícil o sea, la niebla se queda abajo, se queda ahí atascada. Como efecto climatológico es difícil, ¿no? Entonces, es densa, se queda ahí como una... Es una parte de nuestra sombra densa. Y el problema para mí fundamental, sobre todo de cara a hablar, tal vez ahora podemos pasar a hablar sobre qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando se nos chantajea? Y también qué hacemos cuando nosotros nos damos cuenta, tomamos conciencia plena de que estamos chantajeando. Y yo creo que ahí lo fundamental, por supuesto, es la compasión, es tanto propia como ajena, es entender que en la mayor parte de los casos, como estamos hablando además de relaciones entre seres muy conocidos y muy queridos, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los casos son patrones de comportamiento, lo que has dicho tú antes, Wendy, son hábitos que se han básicamente solidificado en nuestra psique y a los que recurrimos porque son fáciles, porque los conocemos, sabemos exactamente cómo funcionan y porque además nos han dado resultados. Sí, claro. Sí. Y entonces yo creo que ahí es donde tal vez me quiero arriesgar a decir que el desenganche entre el chantajeado y el chantajista en la mayor parte de los casos seguramente tiene que provenir del chantajeado. El chantajeado es el que se tiene que desenganchar. En muchos casos el primero. Y básicamente no entrar en el juego del chantaje. Porque precisamente ese entrar es lo que hace que ese chantaje emocional se mantenga en el tiempo, siga, exactamente. O sea, si a ti te chantajean pero tú no te dejas chantajear, pues ese chantaje no va a ningún lado. Entonces, sí que creo que tal vez desde el punto de vista de cómo aplicamos esto a la vida cotidiana, con un trasfondo de autoconocimiento y de autogestión emocional y de conexión con la esencia, de espiritualidad, diría que lo importante es darse cuenta de las situaciones en las que
estamos siendo chantajeados. Suele ser por la misma persona, igual que nosotros seguramente chantajeamos a la misma persona. Sí, claro. Suele ser la misma persona, suelen ser situaciones muy similares. Entonces hay que encontrar el patrón. Hay que encontrar el patrón, darse cuenta y en ese momento cortarlo. Y como lo cortamos, haciéndonos responsables de nuestros propios sentimientos y no aceptando sentimientos y necesidades ajenas que no nos corresponden a nosotros. Entonces, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, porque en muchos casos, además, vamos a ser claras aquí, en muchos casos el chantaje emocional es muy prevalente entre padres e hijos, entre hijos y padres. Ah, sí, claro, pero eso es entonces como, es un enganche muy difícil de desenganchar por toda una serie de patrones muy establecidos y porque precisamente el miedo, la obligación y la culpa pesan mucho en la relación paterno-filial, muchísimo. Sí, yo diría aquí, bueno, algunas cositas, ¿no? Uno es, hace muchos años fui a una terapia de las muchas que he tomado en la vida, ¿no? Porque me encantan las terapias, verdaderamente, me encantan. Pero la psicóloga me dijo dos cosas, o sea, dos consejos para aplicarlos en mi vida entera, con las personas, las que sean, pero particularmente con mis papás. Y bueno, que me han transformado la vida entera y que creo que me han ayudado a desenganchar del chantaje, ¿no? Que primero fue, y no sé, o sea, me lo repitió como 3 veces, el recuerdo, o sea, uno es el único responsable de la propia felicidad. O sea, tenemos que de verdad comprender que nada ni nadie es responsable de nuestra felicidad y que nosotros no somos, o sea, no tenemos la responsabilidad de la felicidad de nadie. Y cuando digo nadie es ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu pareja, ni de tus hijos, ni de nadie. O sea, cada quien tiene que hacerse responsable absoluto de su propia felicidad y soltar la responsabilidad de felicidades ajenas. 1. 2, cuando se trata de gente muy cercana, como dijiste, ¿no? O sea, tu papá, tu mamá, tus hijos o tu pareja, vamos, el ejercicio que hice en terapia, que me parece poderosísimo y maravilloso para desengancharnos, es piensas en la persona, o sea, por ejemplo, en tu mamá, ¿no? O sea, así, y la visualizas de verdad, ¿no? Y tiene pegado en su ropa una calcomanía que dice mamá, ¿no? Y luego junto pues está tu papá y tiene la que dice papá y así. Luego piensas o escribes, como tú quieras, las cosas, o sea, como que tú crees que se merece la persona por el rol que juega en tu vida, por el rol que juega. O sea, a la mamá hay que amarla siempre, porque la mamá es la que se sacrifica, porque la mamá, no, mi mamá me ama. El papá es el fuerte, el poderoso, bla, 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 así. Y entonces, en la visualización, con mucho amor, o sea, llegas y tú arrancas las calcomanías de la ropa de tu mamá, de tu papá, y así arrancas. Y entonces ves a la persona, ya no al rol que juega en tu vida. Y empiezas a comunicarte y a verla así, ¿no? Como la persona que es y no como el rol que juega, porque de verdad, o sea, lo que hace, yo creo, que nos enganchemos mucho más, como dices, en estos patrones y en estos chantajes, ¿verdad? Es por el rol, no por la persona, ¿no? Entonces, es el rol. Tenemos, no como me dijo ella, y un psicólogo lo dijo, mira, no sé si fue Freud, entonces, pues, o sea, mentiría, pero tenemos que matar a nuestros padres, pero no que los asesines, pues, ¿no? No, o sea, quitarles las etiquetas y ver a los seres humanos como en realidad son. Si nos liberamos de las etiquetas,
nos liberamos de muchas cargas emocionales, de muchísimas cargas, muchas, y de muchos obligaciones que se sienten para con el otro, ¿sabes? No, cuando de verdad nos liberamos de ellas, sí hay una gran libertad en las relaciones y yo creo que las relaciones son mucho más auténticas cuando son de persona a persona que de etiqueta a etiqueta. Sí, yo ahí también diría que es muy importante, sobre todo en esa relación paterno-filial, entender que muchos de estos chantajes emocionales surgen precisamente de las proyecciones que hacemos, ¿no? Y esto lo hablamos largo y tendido en uno de nuestros episodios sobre la maternidad consciente, sobre tu hijo, tu espejo, en el que realmente muchos de estos patrones surgen por insatisfacciones personales que queremos de alguna manera satisfacer con nuestro hijo, por ejemplo, ¿no? Y entonces le cargamos a él o a ella de una responsabilidad tremenda de hacernos felices, por ejemplo. Eso es un chantaje emocional. Es como sería el chantaje emocional básico. Número uno, exactamente. De tú, solamente por el hecho de existir y de estar aquí y de ser mi hijo, por ejemplo. Eso es lo que importa, es eso, porque si tu hijo no fuera tu hijo y fuera tu sobrino o fuera el hijo de tu vecina, pues no sucedería, o sea, para nada le cargarías eso a ese ser humano en concreto. No. Exacto. No, porque es tu hijo. Entonces, exacto. bla. Claro, pero porque tienes control. La etiqueta. En este caso, claro, pero en este caso volvemos a la palabra clave con la que empecé el episodio, porque tienes control. Tú sobre el hijo de tu vecina no tienes control, porque es la vecina la que le controla. Entonces, por eso realmente el chantaje emocional es tan pervasivo, por eso es tan permanente y tan común en la relación padres e hijos, porque precisamente los padres pensamos, de alguna manera, venimos también, tenemos ese prejuicio, ¿no? O esa proyección de que podemos controlar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque al final los hijos nacen cuando son bebés. Entonces les tenemos en nuestra vida desde el principio y les vamos moldeando y que nos creemos que les vamos moldeando. Pero sí que es verdad que muchos de estos chantajes pues, se van formando desde una edad muy, muy, muy temprana. Con la pareja tal vez es otro tipo diferente de chantaje, pero que tiene la misma base, que es el control. Tú estás aquí para hacerme feliz a mí. No, perdona, aquí no está nadie para hacerte feliz a ti. Tú tienes que hacer feliz, tú tienes que... O sea, al final tu destino emocional está en tus manos. Entonces, a nivel práctico, ¿esto cómo se hace? Pues básicamente, desengancharnos de ese chantaje supone que el chantajeado tiene que plantarse ante el chantajista y decir: yo no estoy aquí para hacerte feliz, yo te quiero, ¿no? Porque en la mayoría de los casos son relaciones realmente de amor. Yo te quiero y yo estoy dispuesto a darte cariño y amor cuando tú me lo pidas, pero pídemelo de una manera honesta, de una manera abierta, de una manera vulnerable. Y por supuesto, esto no es una conversación fácil, porque al final si una persona recurre al chantaje emocional es porque lo otro, que sería pedir amor de una manera vulnerable y abierta, les cuesta demasiado, tienen demasiado miedo y además ya han entrado en un patrón de repetición de comportamiento también, por supuesto. Entonces, no es fácil y por lo tanto yo creo que por eso es más eficaz empezar como chantajeado, diciendo: yo te quiero, pero no soy responsable de tu felicidad. Pero yo diría que no necesitamos tener la conversación como necesidad, en el sentido que la compasión y el amor, vamos, o sea, si tú estás teniendo la conversación para que el otro cambie, no, porque vamos, o sea, de diferente manera, pero es chantaje también, ¿no? Sí, además no va a funcionar. No, exacto. Si el otro, por las razones que sean, o sea,
ha utilizado el chantaje como su método, es porque él tiene sus razones y sus historias, y nosotros no tenemos la responsabilidad de sanarlo o de que él cambie, bla, bla, para que yo no me sienta mal cada vez que me chantajea. Entonces, yo creo que en la posición en que estemos, del chantajeado o del chantajista, ¿no? Hay que hacernos quizá las siguientes 3 o 4 preguntas, no necesariamente en voz alta, no necesariamente tenemos que conversar con el otro, es internamente, es uno, ¿qué es lo que quiero realmente? No, pues con el chantaje, o ¿qué es lo que el otro quiere realmente? ¿Sí? A lo mejor lo que quiere exactamente es que yo le demuestre más mi cariño, por ejemplo, que sea más amorosa o que sea más paciente, ¿verdad? Y que por la razón que sea, por su miedo, lo que tú quieras, no se atreve a pedírmelo. Igual si yo soy quien chantajea, cuando yo de verdad conecto y respondo ¿qué es lo que quiero realmente? Entonces digo, quiero su atención, o quiero un apapacho, o quiero bla, bla. Entonces ahí, ya no voy. Puede ser que ya no recurra al chantaje porque yo ya sé exactamente lo que quiero. 1, 2. ¿Por qué no me atrevo o no se atreve a pedirlo directamente? ¿Por qué? ¿No? 3. ¿Por qué quiero o quiere seguir en el papel de víctima? ¿Por qué quiero o quiere nacerme sentir mal, o yo sentir mal, culpable al otro? ¿De dónde viene esto? Yo creo que cuando contestamos estas preguntas de nuevo desde la posición en donde estemos, empezamos a desengancharnos tanto de nuestro propio chantaje como de la gente que nos chantajea. Pero de nuevo, no necesariamente tenemos que tener este confrontamiento con el otro para que ya no nos chantajee o para que el otro cambie. No. Si tú, y mucho más en el caso, por ejemplo, de tus papás o de tus hijos, que los conoces profundamente, profundamente por el tiempo juntos, entonces, sí puedes tú intuir, ¿no? El qué es lo que necesita tu mamá, en este instante, y cuál es la razón que no te lo pega. Sí puedes contestarlo. Y tú entonces ahí tienes 2 opciones. Si tú sabes que le cuesta mucho trabajo y que probablemente no cambie, no tiene sentido que te enfrentes y tengas esa conversación. No. Tus opciones son 2: o le das a tu manera el apapacho que quiere, ¿no? Abrazo. Traducción al español, abrazo. Bueno, abrazo, apapacho, amor, cariño, como sea, o no se lo das. Como tú quieras, pues. Pero creo que siempre, en cualquier tema, el chantaje, la manipulación, el que tú quieras. Lo más importante es que si aprendemos a conectar con el alma de los demás y vemos entonces desde dónde vienen las actitudes, los hábitos y todo, propios y ajenos, inmediatamente se genera la compasión y inmediatamente se genera la tolerancia, la paciencia, el amor. Cuando seguimos desde la mente y desde mi posición de no me vas a controlar porque entonces tú sigues en tu ego, tú sigues en tu control. Simplemente cuando tú conectas con los miedos, bla, bla, de la otra persona, se genera automáticamente el puta, es que sí, cuando era niña, cuando esto, lo otro, ¿no? Creo. No te digo. Sí, yo diría que totalmente de acuerdo. Muchas veces no es necesario tener la conversación, a veces sí, a veces no. Depende también, yo creo que honremos nuestras necesidades. Lo que sí que diría que es muy, muy importante es la comunicación. No tiene por qué ser verbal, porque muchas veces nos comunicamos y sobre todo con los seres queridos nos comunicamos de manera no verbal, de manera tal vez más intuitiva, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir tú, Wendy, si una persona de tu entorno cercano te está haciendo chantaje emocional, tú como chantajeado sí, absolutamente
puedes hacerte estas preguntas internamente, puedes conectar con tu intuición y con tu conocimiento de esa persona para realmente ver cuál es el motivo real, qué necesidad real emocional, que suele ser siempre la misma, que es amor, tiene esa persona. Y si se la puedes, en ese momento y en esas circunstancias, dar. Sí o no. Pero siempre también yo creo que desde esa comunicación, que no tiene por qué ser verbal, pero sí a veces puede ser verbal, porque como has dicho tú, tienes dos opciones, que es darle eso que busca o no dárselo. Pero yo diría que hay una tercera, que es darle eso que busca, pero comunicándote de alguna manera para hacerle saber a esa persona que no lo estás haciendo, o sea, obviamente sin utilizar la palabra chantaje, que no lo estás haciendo por el miedo, por la obligación, por la culpa, sino que lo estás haciendo porque tú realmente quieres, porque tú realmente en ese momento puedes darle lo que te está pidiendo de una manera muy oblicua. Y yo creo que ahí lo importante es la comunicación para evitar precisamente que el chantaje se extienda en el tiempo, ¿no? Porque una cosa es, y yo creo que sí que realmente cambia a lo largo del tiempo, cuando nosotros cambiamos nuestra actitud, aunque tal vez no lo verbalicemos, yo creo que sí que se lleva a cabo un cambio en la relación con esa persona. Pero es importante entender que no estamos entrando en el chantaje. O sea, que si esa persona te está chantajeando porque necesita amor, necesita apoyo, y tú le das ese amor y ese apoyo, no lo haces desde la culpa, y no lo haces desde el miedo, y no lo haces desde la obligación, lo haces desde tu propio amor por esa persona. Y es un cambio muy sutil, pero es un cambio que es importante ser consciente de ello, porque ese es el cambio que deshace al chantaje emocional. No tienes por qué contárselo a la otra persona necesariamente, sí, ajá. Pero sí tiene que haber como ese sutil cambio de desde dónde, ¿no? Desde dónde. Exacto. Para que si a ti te piden amor, pero lo hacen desde el miedo, que es el chantaje emocional, o desde el control, tú lo puedas dar, pero no desde el miedo, desde el control, sino desde realmente tu propio amor. Para que tal vez si esa parte de la transacción cambia por tu parte, tal vez en algún momento la otra parte también cambie y esa otra persona sea capaz de pedirte amor, cariño, también desde su vulnerabilidad y no desde su deseo de control. Eso tú no lo puedes forzar, eso tú no lo puedes hacer, o sea, no lo puedes pedir, o lo puedes pedir, pero no siempre va a funcionar. Pero sí que tu propio cambio puede llevar al cambio de la otra persona. Claro, pero fíjate que se me vienen mucho ahorita las palabras de mi mamá que me repitió muchísimas veces, que fueron así de: Wendy, siempre recuerda, es muy importante la forma en que dices las cosas, la forma, o sea, en el pedir está el dar, es muy diferente, vamos, tanto en ti como en el otro, la forma en que dices las cosas. Entonces, sí, en mi caso, pues, yo no me plantaría, ¿no? Y diría, yo no soy responsable de tu felicidad, no. Yo lo haría de: me estás chantajeando, ya te caché, pero, bueno, te abrazo, pues, ok. Pero es como, ya vi el chantaje, ya lo vi. No creas que me estás manipulando y que no lo estoy viendo. No, ya lo vi, pues, pero como jugando de qué chantajista eres, ya te caché, pero bueno, ven, el abrazo, te quiero, bla, bla. Y ahí, o sea, desarmas el chantaje, pues, o sea, le dices al otro desde el amor y todo ya vi tu chantaje, sí lo veo, pero te doy porque te quiero dar, pero no por el chantaje que me estás haciendo. Pero, o sea, se puede hacer de manera bonita, así como jugando, como con cariño, pero no como yo no soy la responsable de cumplir tus cosas. O sea, no. Por eso, porque la forma es muy importante. Y para la gente que es muy chantajista
implica que son mucho más sensibles, ¿sabes? Como a las negativas. Sí, al miedo al rechazo, absolutamente, el miedo al rechazo, en el fondo. Y ahí es donde precisamente surge la compasión, el quitar las etiquetas, como decías tú antes, Wendy, y darte cuenta de que en el fondo esa persona es una persona que tiene miedo de que le rechaces. Exacto. Entonces yo creo que este punto final es muy, muy importante, ¿no? Que es conecta con el deseo que todos los humanos tenemos de ser queridos, de ser aceptados, de ser amados. Y conecta también con ese miedo que todos los seres humanos tenemos de que se nos rechace. Y entiende el chantaje emocional desde ese enganche. Por un lado, el querer ser querido, por otro lado, el miedo al rechazo. Entonces, entender estos comportamientos con mayor compasión y cambiarlos desde tu punto de vista, desde tu posición, para que cambie también la relación, ¿no? O sea, que esperamos que este episodio os haya servido, os haya dado ideas y sugerencias e inspiración para tal vez sanar relaciones alrededor vuestro que tenéis que sanar y cambiar y deshacer estos patrones de chantaje emocional que son tan prevalentes en las familias. Y nada, simplemente pediros que continuéis el diálogo, continuéis con preguntas, con sugerencias, con ideas. En el grupo cerrado de Facebook, Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, si aún no sois miembros, apuntaros, es totalmente gratuito. Estaremos encantadas de veros por allí y de leer vuestras preguntas o vuestros comentarios. Y también pediros que si os gusta este podcast, que lo compartáis con otras personas, que os suscribáis. Tenéis 4 plataformas donde publicamos los episodios cada semana: iTunes, iVoox, SoundCloud y también en YouTube. Y si nos podéis regalar un me gusta a los episodios que más os gusten o un comentario, os lo agradeceríamos muchísimo, porque la verdad es que esto nos daría más visibilidad y podríamos llegar a más personas como tú, que estáis interesadas en cómo vivir lo sagrado en lo cotidiano. Así que recuerda que el conocimiento es para compartir. Sí, y yo diría que hagas el comentario, el review, que nos compartas y que vivas el chantaje emocional y todo, como siempre, desde la conciencia y desde el amor, porque desde ahí todo se vive diferente. Entonces, en cualquier cosa que se enfrenten, sea no como el tema de hoy, pero en todo lo que hagan, en el review que nos hagan y cuando nos compartan y todo, es siempre desde el amor, desde la conciencia, desde la presencia, que es lo que nosotras dos intentamos, ¿no? Con este podcast, como el sembrar siempre, que no importa el qué, sino el desde dónde, el cómo, ¿no? Exacto. Que tengan muy bonita semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Besos. Muchos besos. Bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com, y la mía, wendybosch.com.